Muy buenos días, chicos, espero estén muy bien. El día de hoy en sociales continuamos con la historia de nuestro país. Ya entramos al siglo XX, ya vimos la historia desde 1800, bueno, de hecho como desde 1750, cuando empieza el movimiento comunero. Luego pasamos por allá a 1810 con el grito de independencia, luego en 1819 eh, con la campaña libertadora, y luego vimos todo el proceso de los presidentes, cómo fue la Gran Colombia, la República de la Nueva Granada, el Olimpo Radical, el fin del Olimpo Radical, la regeneración, y hoy empezamos con la hegemonía conservadora. Bueno, muchachos, ¿qué es esto de la hegemonía conservadora? La hegemonía conservadora es un periodo de la historia de nuestro país que se da entre los años 1886 y el año 1930. Resulta que en estos 34 años, todos los presidentes de Colombia que hubo fueron conservadores, del Partido Conservador, es decir, que el país duró 34 años siendo solo gobernados por personas del partido político conservador. Por esa razón se le llamó hegemonía conservadora, porque mantuvieron el poder durante muchísimo tiempo. En total, en este periodo hubo 9 presidentes, empezando por Manuel San Clemente, ¿cierto? Que en 1898 era presidente, pero era muy viejo, por decirlo así, era mayor, ¿cierto? Por su edad, su estado de salud no era muy bueno. Entonces al hombre le hacen un intento de golpe de estado a otro conservador que se llamaba José Manuel Marroquín, que era el vicepresidente, y toma el poder. Eh, el poder tomado por José Manuel Marroquín fue un poco juzgado porque, digamos que dio participación un poco a los liberales, ¿cierto? Y a los conservadores históricos, lo que no le gustó a los conservadores nacionalistas, ¿cierto? Porque pensaban que estas personas iban a arruinar el país. Bueno, antes de seguir hablando aquí de la hegemonía conservadora, quiero recordarles que este tema lo encuentran en la página 162 y 163 de su libro, pues para que puedan llevar el hilo de la clase. Bueno, este periodo histórico, como les decía, que va de 1886 a 1930, fue muy importante. ¿Qué presidentes hubo? Les había dicho que eran 9. Tenemos a Rafael Núñez, luego Miguel Antonio Caro, luego Manuel Antonio Saclemente, luego a Rafael Reyes, Carlos Restrepo, José Vidente Concha, Marco Fidel Suárez, Pedronel Ospina, y se acaba la hegemonía conservadora con el gobierno de Miguel Abadía de 1926 a 1930. ¿Qué pasa? ¿Por qué este periodo de la historia es importante para nosotros? Bueno, aquí acontecieron diferentes cosas que marcaron la historia de nuestro país, que empezaron a cambiar la forma en la que se veía. El primero de estos hechos, compañeros, se le llamó la Guerra de los 1000 días. Esta guerra se le llama Guerra de los 1000 días porque duró 3 años, o sea, casi 1000 días, un poquito más. Pues en realidad no era que los 1000 días estuviesen en guerra, no, nada que ver, solo que pues el contexto de la guerra civil que se dio en nuestro país en ese momento duró 3 años, de 1899 a 1902. Esta guerra como tal se da, básicamente, muchachos, se da esta guerra de los 1000 días porque, ¿cómo decirlo? Las diferencias que generó en los partidos políticos, recuerden que en ese entonces solo existían el Partido Conservador y el Partido Liberal, ¿cierto? Ellos tenían muchísimas diferencias. Y digamos que los liberales, dirigidos por Rafael Uribe, deciden levantarse en armas en 1892 para, por decirlo así, luchar contra el gobierno conservador radical porque consideraban que era dictatorial.
¿Qué pasó? Pues el Ejército Nacional los enfrentó y los derrota en la batalla de Palo Negro a los civiles. Digamos que era la gente del pueblo peleando contra el ejército, era bien complicado, ¿no? Nuevamente por allá el 31 de julio del 1900 exactamente, eh, José Manuel Marroquín, el que era el vicepresidente de Manuel San Clemente, eh, genera, por decirlo así, un golpe de Estado apoyado por algunos conservadores históricos y por algunos liberales. eh, entonces, esto también tensiona esa situación, ¿no? En 1901, las tropas liberales, que eran civiles, ¿cierto? Las lideraba Benjamín Herrera. Invaden el departamento de Panamá, ¿cierto? Eh, lo que se le hizo fue, pues bueno, se le hizo fue pedirle apoyo al gobierno de Estados Unidos y a partir de esto el país de Estados Unidos se vuelve un mediador y empieza a promover un acuerdo de paz temporal, ¿cierto? Entre los liberales que estaban en guerra contra el gobierno conservador, ¿cierto? Este acuerdo de paz se firmó como tal el 2 de noviembre de 1902 y por eso se dice que ahí se acabó la guerra de los 1000 días. Se firmó en un lugar imparcial, en el mar, en un buque norteamericano que se llamaba el Wisconsin. Ahí fueron los principales representantes de los partidos, hicieron como una especie de acuerdo de paz y le dieron el fin a esta guerra. Pero bueno, aquí pueden ver 6 de los presidentes que hubo de los 9 de la hegemonía conservadora. Estos 6, ¿por qué solo ponen 6 acá y no los 9? Porque los 3 anteriores hacen parte del siglo pasado básicamente, del siglo XIX. Estos ya hacen parte del siglo XX como tal, de 1900. Bueno, ¿qué más pasó durante la época de la hegemonía? ¿Y por qué marcó definitivamente el ingreso de Colombia al siglo XX? Bueno, muchachos, esto pasa porque, por ejemplo, en 1910 se celebra la primera reforma de la Constitución de 1886. ¿Recuerdan que en 1886 hicieron una reforma en Río Negro? Pues esta se reforma, no se cambia, solo se le ponen unas reformas, unas cositas más. Y eligen a Carlos Eugenio Restrepo como presidente. En 1914 había un líder indígena, político y pensador que se llamaba Manuel Quintín Lame. Él inicia un movimiento que busca reivindicar como los derechos de los pueblos indígenas. Él es de las primeras personas que empieza a reivindicar las luchas de los indígenas, a exigir los derechos de los indígenas básicamente, ¿cierto? Bueno, en 1915 se dan dos cosas importantes. Primero, en febrero 15, un grupo de muchachos en Medellín fundan un movimiento que se llama los Panidas. Los Panidas va a ser un movimiento literario y artístico modernista de Colombia que va a aportar a la cultura y al arte de nuestro país. Pero también ese mismo año, en el 9 de mayo, la policía de nuestro país arresta a Manuel Quintín Lame, al que había montado el movimiento indígena, acusándolo de que él quería montar una república indígena e independiente de Colombia. Entonces se crea como, bueno, arrestan a este hombre y bueno, eso genera también muchos desmanes en la sociedad. Otra cosa importante que pasa durante la hegemonía conservadora se da en 1919, cuando el 5 de diciembre en Barranquilla unos alemanes de nombre Werner Kemmer, Staurhuis y dos colombianos llamados Ernesto Cortizos y Rafael Palacios, bueno, y otros colombianos, fundaron en Barranquilla algo que se llamó la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, SCATTA. Esta SCATTA es lo que se va a convertir después en Avianca, ya la empresa de Avianca, lo que conocemos hoy en Avianca. Eso nace con otro nombre en 1919 y es una asociación entre unos colombianos y unos alemanes que deciden formar la primera asociación de aerolíneas de Colombia. También importante durante esta época de la hegemonía, el año 1926, porque entre el 21 de noviembre y el 4 de diciembre se celebró en Bogotá el tercer Congreso Nacional Obrero. Bueno, donde, bueno, digamos que se hacen reconocimientos a grandes líderes que luchan por los sindicatos y los derechos de los obreros. Por allá en 1928, el 5 de diciembre, ocurre uno de los hechos más
horrorosos que ha ocurrido en nuestro país. Y resulta que había una empresa multinacional llamada la United Fruit Company que tenía unos campos de bananas en la costa. Es decir, se dedicaban a cultivar bananas y a venderlas, pero en proporciones gigantescas, muchachos. O sea, eso era grandísimo. Eso no era pues que vendieran dos bananitas. Era una multinacional, tanto que tenía más de 10.000 trabajadores. Esos 10.000 trabajadores habían entrado en huelga contra la United Fruit Company. ¿Por qué? Pues porque ellos peleaban por derechos básicos como el acceso a la salud, como tener prestaciones sociales, cosas que hoy en día tenemos todos los empleados, pero que en ese entonces era muy complicado. Eh, esta huelga terminó sangrientamente porque el ejército de nuestro país llegó a la manifestación y disparó contra la manifestación pacífica que estaba en una estación de tren de Ciénaga, en el departamento de Magdalena. Es decir, los huelguistas estaban en una estación de tren y el Estado envió el ejército a asesinarlos. ¿Mm? Mataron ese día, ese 5 de diciembre, a más de 1.000 obreros por luchar por sus deberes. Entonces, se dan cuenta que sí marca socialmente porque todas estas cosas llenan la cabeza de los colombianos de esta época, de que estas cosas no se pueden permitir, de que no pueden seguir sucediendo, bueno, y así. Ese mismo año 1928 que se da la masacre de las bananeras, el 24 de marzo, mucho antes de la masacre como tal, Colombia y Nicaragua firmaron un tratado, ¿cierto? Donde, bueno, donde el primer gobierno reconoce la soberanía del segundo sobre la costa de Mosquitos, y Nicaragua reconoció que las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina eran de Colombia. ¿Listo? Entonces ahí se reparten unos terrenos, por decirlo así. En 1929, el 5 de septiembre, nace en Barranquilla la radio que va a ser luego la radio para todo Colombia. Entonces, sí hay cosas positivas, hay cosas negativas que tiene la regeneración. Es muy importante este periodo, siempre es importante mencionarlo, porque como les digo, pues todos los periodos históricos tienen como sus pros, tienen sus contras, ¿cierto? Lo importante es conocer nuestra historia para no repetirla. Entonces, muchachos, esto sería todo acerca, bueno, casi todo acerca de la hegemonía conservadora. Me falta un dato, pero ese dato me lo van a dar ustedes. Ya ahorita les cuento. Entonces, recuerden, página 162, 163, título La hegemonía conservadora. Y, por favor, van a copiar la línea que nos muestra los 6 presidentes que estuvieron durante la hegemonía conservadora. Recuerden que fueron 9, pero ustedes pueden hacer esta lista de 6 y después de hacerla van a escribir un parrafito explicando qué fue la hegemonía conservadora, que recuerden que fue el periodo histórico de Colombia entre 1886 y 1930, ¿cierto? Donde solo gobernaron políticos conservadores. Eso es lo que pueden poner como definición de la hegemonía conservadora. ¿Listo? Y como actividad del día de hoy, ustedes ven acá en su libro, está el concepto de la separación de Panamá, que también se da durante este periodo. No lo había mencionado, ¿por qué? Porque el día de hoy ustedes van a leer esto que dice acá la separación de Panamá, y aparte van a buscar información en Google sobre la separación de Panamá, pueden ver un video, lo que quieran. Y en su cuaderno, posterior a los apuntes, van a escribir un resumen de 15 renglones sobre qué fue y cómo se dio la separación de Panamá de Colombia. ¿Listo? Esa es la actividad que hay que hacer el día de hoy, mis muchachos. Recuerden que hay que subirla al Classroom. Si tenemos dudas, preguntas o inquietudes, ya saben que me las pueden hacer. Bueno, muchachos, espero que pasen un muy feliz día y nos vemos en la siguiente sesión. Chao, chicos.